El crepúsculo descendía lentamente sobre la pequeña ciudad chilena de Puerto Valle, donde el aire, impregnado del aroma de la brisa salada del Pacífico, se posaba sobre los viejos edificios coloniales. Al otro lado de la ventana, las primeras luces de la calle ya se estaban encendiendo cuando Amaranta Castillo se inclinó sobre un gran cuaderno de dibujo que descansaba sobre la mesa de madera del salón. Sus delgados dedos, con la manicura de color burdeos, trazaban cuidadosamente las líneas de un cuaderno de dibujo. Su rostro estaba congelado por la concentración y sus ojos reflejaban el resplandor de la lámpara de mesa, la única fuente de luz de la habitación. Amaranta dibujaba por una razón. Su propio restaurante estaba naciendo en las páginas del cuaderno, no la pequeña floristería que había regentado durante los últimos 8 años, sino un auténtico establecimiento de alta cocina. Cada detalle del interior estaba pensado hasta el último detalle, desde las exquisitas luminarias hasta la disposición de las mesas y el bar. Este rincón tendrá una chimenea, susurró para sí mientras sombreaba el lado izquierdo de la sala. Y aquí hay una pared de vegetación vertical. Amaranta estaba tan inmersa en su trabajo que no oyó cómo se abría y cerraba la puerta principal. Solo unos fuertes pasos en el pasillo la sacaron de su trance creativo. «Estoy en casa», llegó la voz grave de Ramiro Urrutia, su marido. «Estoy en el salón», respondió Amaranta sin apartar los ojos de su dibujo. Ramiro entró en la habitación. Se quedó un momento en la puerta observando a su mujer. Luego se dirigió a la barra y se sirvió un whisky. El hielo del vaso tintineó, rompiendo el silencio. Tomó un sorbo y se acercó a Amaranta, mirándola por encima del hombro. «¿Otra vez tus fantasías?», preguntó con una risita apenas perceptible. Amaranta ignoró el tono de su voz y siguió dibujando. «No son fantasías, son planes». «¿Planos?». Ramiro bebió otro sorbo de whisky. «Amaranta, tienes una floristería, sabes hacer ramos, no llevar un restaurante». Por fin se separó del álbum y miró a su marido. En la penumbra de la habitación, su rostro parecía especialmente duro. Pómulos salientes, labios finos apretados en una sonrisa forzada. «¿Cómo sabes de lo que soy capaz, Ramiro? Tu restaurante apenas llega a fin de mes y te permites juzgar mis capacidades». Ramiro arrugó la nariz como si le doliera una muela. «Prefiero tener un pequeño negocio que funcione que grandes quimeras. Los sueños se convierten en realidad si les dedicas el esfuerzo suficiente», contraatacó Amaranta, cerrando el álbum. «Y dinero, por supuesto». «Exacto dinero». Ramiro terminó su whisky y dejó el vaso en el borde de la mesa. «¿Qué no tenemos? ¿Cuánto necesitas para llevar a cabo tus planes? ¿2 millones? ¿3? ¿De dónde saldrá?». Amaranta se levantó y cogió el cuaderno de dibujo y los lápices. «Esas son mis preocupaciones». «Nuestras preocupaciones», corrigió Ramiro. «Llevamos 13 años casados, Amaranta. 13 años. Y todos estos años te he estado viendo pintar castillos de aire. Lo siento, pero el negocio de la restauración no es pintar cuadros ni hacer ramos de flores. Es trabajo duro, estrés constante y frustración. Sé de lo que hablo». Había una amargura en sus palabras que Amaranta había aprendido a ignorar. Hacía tiempo que su matrimonio se había convertido en una fotografía descolorida, una instantánea antaño vibrante que ahora apenas mostraba rostros y emociones. «Estoy harta de tu tono condescendiente», dijo en voz baja. «La cena está en la nevera, caliéntala tú misma». Amaranta salió del salón, dejando a Ramiro solo con el vaso vacío. Subió al dormitorio, encendió la lámpara del escritorio y abrió el cuaderno de dibujos. Había al menos 100 páginas de bocetos para el restaurante que solo existía en su imaginación. Pasó los dedos por el papel, sintiendo su superficie rugosa. En algún lugar del piso de abajo, Ramiro sacudía los platos, calentando la cena. En otro tiempo, él mismo había cocinado para ella, sorprendiéndola con platos nuevos y hablándole de su sueño de abrir su propio restaurante. Años después,
El sueño se hizo realidad, pero no era lo que él había imaginado. El pequeño local con una cocina sencilla apenas daba dinero, y Ramiro se convirtió en un hombre cínico e irritable que ya no creía en planes grandiosos. Pero Amaranta creía. Incluso cuando su situación económica se volvió más que modesta, nunca perdió la esperanza. Tal vez solo fuera una reacción de defensa para inventarse un mundo al que escapar de la realidad de una relación que se enfriaba poco a poco. Amaranta no se durmió hasta el amanecer, cuando Ramiro dormía plácidamente en su lado de la cama. Él nunca había notado su insomnio. La mañana estaba nublada. Pesadas nubes se cernían sobre la ciudad, prometiendo lluvia. Amaranta abrió la floristería Flores del Sur a las 7 de la mañana, como de costumbre. El pequeño local de techos altos y grandes ventanales estaba repleto de flores y plantas. El aroma de los capullos recién cortados se mezclaba con el de la tierra húmeda de las macetas. La primera hora transcurrió sin un solo cliente. Amaranta tuvo tiempo de colocar nuevos arreglos en el escaparate y renovar el agua de los jarrones. Por fin sonó el timbre de la puerta, anunciando la llegada de un visitante. «Buenos días», saludó a la mujer mayor, una clienta habitual. «Hola, Amaranta», respondió la señora Delgado. «Necesito un ramo para mi hija. Hoy es su cumpleaños». «Por supuesto. ¿Qué le gustaría ver en el ramo?» «Algo brillante e inusual. Ya conoces a mi Paulina, ¿verdad?» Amaranta asintió y comenzó a recoger las flores. Sus manos se movieron con rapidez y seguridad, armando un arreglo de lirios amarillos, orquídeas púrpuras y unas ramitas de eucalipto. «Toma», le tendió el ramo terminado a la señora Delgado 15 minutos después, envuelto en un grueso papel marfil y atado con una cinta de raso. «Excelente, como siempre», pagó la señora Delgado y, cogiendo el ramo, se dirigió a la salida. En el umbral se volvió. «Por cierto, mi sobrino Joaquín le manda recuerdos. Ahora es el director del Banco de la Plaza. Dijo que le gustaría conocerte». Amaranta sonrió cortésmente. «Gracias, señora Delgado. Dele también recuerdos de mi parte». Cuando la puerta se cerró tras el cliente, la sonrisa de Amaranta se desvaneció. La señora Delgado llevaba 3 años intentando emparejarla con su sobrino, como si no se hubiera dado cuenta del anillo de casada que Amaranta llevaba en el dedo. Al mediodía empezó a llover. Pequeñas gotas tamborileaban sobre los cristales, y los pocos transeúntes se apresuraban a resguardarse de las inclemencias del tiempo. El timbre sobre la puerta apenas sonó. Solo 2 veces entraron clientes, y ambas eran hombres que compraban rosas para sus acompañantes. Amaranta se sentó en el mostrador con su cuaderno de dibujo. Hoy estaba trabajando en el menú, haciendo una lista de los platos que quería tener en su restaurante. Era una cocina que combinaba platos tradicionales chilenos con tendencias gastronómicas modernas. Ceviche de pescado local con fruta de la pasión, carpaccio de mero con salsa de aguacate, gambas fritas con guindillas. Su teléfono móvil sonó y el nombre de su padre, Feliciano Castillo, apareció en la pantalla. «Sí, papá», respondió ella mientras se llevaba el teléfono al hombro y seguía apuntando ideas para el menú. «Amaranta, cariño». La voz de su padre sonaba inusualmente seria. «¿Puedes venir a mi casa esta noche? Tenemos que hablar». Amaranta dejó la pluma a un lado. «¿Pasa algo malo?» «No, nada malo. Solo una conversación que sería mejor tratar en persona y no por teléfono». «Vale. Cerraré la tienda pronto y estaré allí a las 4, si te viene bien». «Estupendo. Te espero». Amaranta dio por terminada la conversación y miró pensativa el teléfono. Ella y su padre habían empezado a verse con menos frecuencia en los últimos años. Desde la muerte de su madre, 5 años atrás, Feliciano había ido a trabajar. Rara vez aparecía en las cenas familiares y casi nunca llamaba. Su empresa de construcción, Constructores Castillo, se había convertido en una de las mayores de la región, pero el éxito le había costado su vida personal. Ahora,
Esta llamada inesperada y la petición de venir a su casa inquietaban vagamente a Amaranta. A las 4, la lluvia se había intensificado. Amaranta cerró la tienda y, poniéndose el impermeable, corrió hacia su coche, el viejo Renault que Ramiro y ella habían comprado hacía 7 años. Tardó unos 20 minutos en llegar a casa de su padre. Feliciano vivía en una gran mansión en las afueras de la ciudad, en un barrio donde vivía la gente más rica de Puerto Valle. Cuando Amaranta llegó a la puerta, ésta se abrió automáticamente. Su padre debía de estar vigilando la entrada a través de las cámaras. Aparcó junto a su Mercedes negro, saltó del coche y corrió rápidamente hacia la puerta principal, con cuidado de no ser golpeada por la lluvia que caía del techo. La puerta se abrió antes de que llamara. Amaranta. Feliciano Castillo, un hombre alto de sienes grises y mirada penetrante en sus ojos oscuros, abrazó a su hija. Entra pronto. Dentro la casa era cálida y seca. El gran salón de techos altos y ventanas panorámicas parecía casi deshabitado. Muebles perfectamente ordenados, ni una sola cosa de más. ¿Te apetece un té? ¿O tal vez un poco de vino?, preguntó Feliciano, ayudando a su hija a quitarse la capa. Té sería mejor, respondió Amaranta. ¿Qué pasa, papá? ¿Me estás molestando? Feliciano le indicó una silla junto a la chimenea y se dedicó a preparar el té. Desde la cocina continuó la conversación. ¿Cómo está Ramiro? ¿Todavía merodeando por su pequeño restaurante? Amaranta arrugó la nariz. Sí, sigue igual. ¿Y tú? ¿Va bien la tienda? Lo de siempre. No puedo decir que dé muchos beneficios, pero es suficiente para vivir. Feliciano volvió con 2 tazas de té y se sentó frente a su hija. Siempre pensé que eras capaz de algo más que vender flores. Tienes talento para los negocios. Siempre lo has demostrado. Tal vez. Amaranta tomó un sorbo de té. Pero este no es el momento adecuado para hablar de ello. Es mejor que me cuentes lo que pasó. Feliciano dejó la taza sobre la mesa y cruzó las manos sobre el regazo. He decidido vender la empresa, Amaranta. Ella miró a su padre con incredulidad. ¿Vender Constructores Castillo? ¿Por qué? La empresa es próspera, tienes contratos por todo el país. Precisamente por eso llegó la oferta, sonrió débilmente Feliciano. Una gran empresa internacional quiere entrar en el mercado chileno. Ofrecieron $10 millones. Amaranta casi se atragantó con su té. ¿10 millones? Sí. Y he decidido aceptar. Pero, ¿por qué? Siempre dijiste que la empresa era tu vida. Feliciano suspiró y se reclinó en su silla. De repente le pareció muy cansado y viejo a Amarante. Han cambiado muchas cosas desde que murió tu madre. Me he dado cuenta de que he pasado demasiados años persiguiendo el éxito y el dinero, y como resultado me he perdido las cosas más importantes. Ahora quiero hacer las cosas bien. ¿Qué quieres decir? Quiero darte el dinero de la venta de la empresa a ti, Amaranta. Se hizo el silencio en la habitación, solo roto por el crepitar de los leños de la chimenea. Amaranta miró fijamente a su padre, incapaz de creer lo que estaba oyendo. ¿Yo? ¿Los 10 millones? Sí, asintió Feliciano. Eres mi única hija, Amaranta. No tengo a nadie más, y quiero que recibas ese dinero ahora, mientras estoy vivo y puedo ver cómo lo usas. Abre ese restaurante con el que siempre has soñado. Demuéstrale a todo el mundo, incluido tu marido, de lo que eres capaz. Amaranta sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Cómo sabes lo del restaurante? Soy tu padre. Siempre he sabido lo que sueñas. Amaranta dejó la taza y se acercó a la chimenea, mirando el fuego. Los pensamientos de su cabeza parpadeaban como lenguas de fuego. Es demasiado dinero, papá. No puedo aceptarlo. Sí puedes, dijo Feliciano con firmeza. Y lo aceptarás. Los papeles están listos, el trato está casi cerrado.
En 15 días el dinero será transferido a una cuenta especialmente creada a tu nombre. Amaranta se dio la vuelta. ¿Y tú? ¿Qué harás? Guardaré lo suficiente para llevar una vida cómoda. Probablemente viajaré. Pero lo más importante es que quiero verte realizar tus sueños. Amaranta se acercó a su padre, se arrodilló frente a él y le cogió las manos. Gracias, papá. Ni siquiera sé qué decir. No digas nada. Tómate esto como una oportunidad para empezar una nueva vida. Feliciano le apretó las manos. Y una cosa más. No le digas todavía a Ramiro lo del dinero. Amaranta levantó la vista. ¿Por qué? Nunca me he metido en vuestra relación, pero no estoy ciega. Puedo ver lo que está pasando. Ramiro ha cambiado con los años, y no para mejor. No le muestres el dinero hasta que estés segura de sus intenciones. Amaranta asintió lentamente. Su padre siempre había sido perspicaz, y en el fondo ella sabía que tenía razón. Está bien, papá. No se lo diré. Cuando Amaranta llegó a casa esa noche, Ramiro aún no había llegado. Normalmente se quedaba en el restaurante hasta bien entrada la noche. Se dirigió al salón y sacó su cuaderno de dibujos. Ahora los dibujos ya no parecían una quimera, se estaban convirtiendo en un plan de acción. Amaranta se inclinó sobre el cuaderno, tomando nuevas notas. Pensaba en los 10 millones de dólares que pronto tendría a su disposición. Casi podía sentir físicamente el nacimiento de un plan, no solo para abrir un restaurante, sino para demostrar a todos, y especialmente a sí misma, que era capaz de algo más que ser la esposa de Ramiro Urrutia. Durante las 2 semanas siguientes, Amaranta vivió en un estado extraño. Por fuera, todo seguía igual, pero por dentro había cambiado. Siguió trabajando en la floristería, volviendo a casa a cenar, hablando con Ramiro de las cosas cotidianas, pero todo le parecía irreal, como si observara su vida desde fuera. Ramiro, inmerso en los problemas de su restaurante, no notó el cambio en su mujer. Llegaba tarde a casa, a menudo de mal humor, hablando de la disminución de los ingresos de los competidores y de las dificultades con los proveedores. Amaranta le escuchaba, asentía en los lugares adecuados, pero en su mente ya estaba imaginando cómo sería su propio local. Una noche, Ramiro volvió antes de lo habitual. Amaranta estaba en la cocina cortando verduras para una ensalada cuando oyó abrirse la puerta. Los pasos de su marido eran más pesados que de costumbre, e inmediatamente sintió que algo andaba mal. «Amaranta, tenemos que hablar», dijo Ramiro al entrar en la cocina. Ella se dio la vuelta, con un cuchillo en la mano. En la penumbra de la cocina, el rostro de su marido parecía especialmente tenso, y sus ojos brillaban con una especie de fulgor febril. «¿Qué ocurre?», preguntó ella, dejando el cuchillo sobre la tabla de cortar. Ramiro se dirigió a la mesa y se hundió pesadamente en una silla. «Quiero el divorcio». Las palabras salieron tan de repente que por un momento Amaranta pensó que había oído mal. «¿Qué has dicho?» «Quiero el divorcio», repitió Ramiro, mirándola fijamente a los ojos. «Ya he presentado los papeles». Amaranta sintió que la sangre se le salía de la cara. Aunque su matrimonio llevaba mucho tiempo resquebrajándose, semejante giro la cogió por sorpresa. «¿Has pedido el divorcio? ¿Sin hablarlo conmigo? ¿Qué hay que discutir?» Ramiro se encogió de hombros. «Llevamos mucho tiempo viviendo como extraños. No tenemos intereses comunes, ni hijos, ni futuro juntos». Amaranta se apoyó en la encimera de la cocina tratando de ordenar sus pensamientos. «¿Y decidiste hacérmelo saber así, entre medias?» «¿Cómo iba a hacerlo? ¿Tener una cena romántica con una confesión de que ya no quiero ser tu marido?» Una nota irritada apareció en la voz de Ramiro. «No se trata de cómo lo hiciste, se trata del hecho de que no consideraste oportuno discutir esta decisión conmigo». Amaranta podía sentir la ira acumulándose en su interior, pero trató de mantener la calma. Ramiro se levantó y comenzó a caminar por la cocina. «¿Qué hay que discutir? Nuestro matrimonio está muerto, Amaranta.
Solo seguimos viviendo bajo el mismo techo por inercia. ¿Y de quién es la culpa?, preguntó ella en voz baja. De nadie. Ramiro se detuvo y la miró. Ni de los dos. ¿Qué más da? Lo principal es que no puedo seguir viviendo así. ¿Y la razón? Amaranta cruzó los brazos sobre el pecho. La verdadera razón, Ramiro. Desvió la mirada. Conocí a otra mujer. Aquellas palabras deberían haber golpeado a Amaranta como una bofetada, pero extrañamente solo sintió una irritación amortiguada, como si alguien le hubiera confirmado un hecho conocido desde hacía tiempo, pero desagradable. ¿Quién es? No importa. A mí sí, Ramiro suspiró. Carmela Iribarne. Trabaja en la alcaldía, en el departamento de licencias. ¿La conociste cuando renovaste la licencia del restaurante? Sí. Amaranta sonrió. ¿Y desde cuándo? Unos 6 meses. 6 meses. 6 meses que Ramiro la había estado engañando, llegando a casa después de encuentros con otra mujer, acostándose en la cama que compartían, y ella no se había dado cuenta, o no quería darse cuenta. 6 meses, repitió en voz alta. ¿Y has decidido contármelo ahora cuando ya has pedido el divorcio? No quería hacerte daño. Ramiro dio un paso hacia ella. ¿No quería hacerte daño? Amaranta ya no ocultaba la ironía. ¡Qué noble eres! Escucha, Amaranta. Ramiro intentó cogerla de la mano, pero ella se apartó. Me doy cuenta de que no hice lo mejor, pero es mejor terminar las cosas ahora que alargar este inútil juego de familia. Un juego de familia, repitió Amaranta. 13 años de matrimonio que llamas jugar a la familia. Ramiro sacudió el hombro como si se sacudiera un recuerdo desagradable. No tergiverses mis palabras. Durante los últimos años hemos vivido como vecinos, no como marido y mujer. No recuerdo la última vez que tuvimos una conversación de verdad. Tal vez porque siempre está ocupado con su restaurante, o porque lleva 6 meses con Carmela Iribarne. La voz de Amaranta se mantuvo notablemente calmada, a pesar de que en su interior se desataba una tormenta. De pronto, Ramiro golpeó la mesa con el puño, haciendo rebotar el salero que estaba sobre ella. Sí, estoy ocupado con el restaurante, porque alguien tiene que ganar dinero mientras tú pintas tus fantasías. ¿Te das cuenta de lo difícil que es mantener un negocio a flote? ¿Pagar el alquiler, los sueldos, los impuestos? Yo también trabajo, objetó Amaranta, sintiendo cada palabra de Ramiro clavarse en ella como una aguja. Mi tienda, tu tienda. Ramiro resopló despectivamente. Da una miseria. Si no fuera por mi restaurante, habríamos quebrado hace mucho tiempo. No me sirves para nada, he pedido el divorcio. Fue un golpe bajo. Amaranta sintió que algo en su interior se quebraba. 13 años llevaban juntos, y durante todo ese tiempo Ramiro había estado evaluando su utilidad como si fuera un electrodoméstico. No era amor, no era lealtad, no era apoyo, solo beneficio económico. Vale, ya has elegido, dijo ella en voz baja. Ramiro pareció desanimado por su respuesta. Habría esperado lágrimas, gritos, peticiones para quedarse, pero no esta calma glacial. ¿Eso es todo lo que tienes que decir?, preguntó con mal disimulada irritación. Amaranta le dio la espalda a la cocina y apagó el quemador donde se cocinaba a fuego lento la salsa para la pasta. ¿Qué más quieres oír? ¿Quieres que te suplique que te quedes? ¿Que me disculpe por no traer suficiente dinero? ¿Maldecir a tu ama? Solo esperaba una reacción diferente. Siento decepcionarte. Amaranta apartó la sartén como si fuera a seguir preparando la cena, aunque su apetito había desaparecido por completo. ¿Cuándo piensas mudarte? Ramiro pasó de un pie a otro. Pensaba quedarme aquí hasta que encuentre un nuevo lugar donde vivir. Un par de semanas como mucho. No. Amaranta negó con la cabeza. En esta casa no. Recoge tus cosas y vete esta noche. ¿Pero a dónde iría? Se oyó una nota de pánico en la voz de Ramiro.
Ese no es mi problema. Tal vez tu Carmela te acoja. Amaranta se volvió finalmente hacia él. La casa está registrada a mi nombre. Tú misma insististe en ello cuando la compramos. Dijiste que sería más segura en caso de que hubiera problemas con el restaurante. ¿Te acuerdas? Ramiro tragó saliva. Entonces había parecido una precaución sensata. Si el restaurante quebraba, los acreedores no podrían reclamar su casa. Ahora, sin embargo, le salía el tiro por la culata. Te doy 2 horas, continuó Amaranta. Recoge lo esencial y márchate. Volverás más tarde a por el resto de tus cosas cuando yo no esté en casa. Deja las llaves en el buzón. No puedes hacer eso, empezó Ramiro, pero vaciló al ver la expresión en el rostro de Amaranta. Puedo, dijo ella en voz baja. Y lo haré. 2 horas, Ramiro. La miró fijamente durante unos segundos, como si la viera por primera vez, y luego se dio la vuelta y salió de la cocina. Amaranta no tardó en oírle subir las escaleras hacia el dormitorio. En cuanto los pasos de Ramiro se alejaron, Amaranta se hundió en una silla y se cubrió la cara con las manos. Solo ahora, sola, se permitió sentir la profundidad del dolor y la humillación. No lágrimas, no había lágrimas, sino un dolor punzante, palpitante, en algún lugar de su pecho, como si alguien le hubiera arrancado una parte del corazón. 13 años. Se habían conocido cuando ella tenía 20 y él 23. Ramiro acababa de terminar la escuela de cocina y trabajaba como chef en un pequeño restaurante del centro de la ciudad. Era ambicioso, apasionado, lleno de proyectos. Se casaron un año después, en contra de los deseos del padre de Amaranta, que consideraba a Ramiro un partido indigno para la única hija de un próspero hombre de negocios. Los primeros años fueron felices. Trabajaron duro. Ella en la floristería que abrió con la ayuda de su padre, él en el restaurante. Ahorraron dinero para tener su propia casa, soñaban con tener hijos. Pero no tuvieron hijos y, con ello, la felicidad fue desapareciendo poco a poco. Ramiro se volvió cada vez más irritable. Empezó a retrasarse en el trabajo, se volvió distante. Hace 6 años, por fin, hizo realidad su sueño. Abrió su propio restaurante, El Sabor. Pero el negocio resultó más difícil de lo que imaginaba. Los clientes eran pocos, las deudas crecían. Ramiro se volvió aún más retraído y a menudo se enfadaba con Amaranta por nimiedades. Y ahora otra mujer y el divorcio. Arriba, algo sonó y Amaranta se estremeció. Ramiro debía de tener prisa por hacer las maletas. Miró el reloj. Solo habían pasado 15 minutos desde que hablaron, pero le pareció una eternidad. Amaranta se levantó, fue a la nevera y sacó una botella de vino blanco. Se sirvió un vaso y bebió un sorbo. El ácido frescor del vino mitigó un poco el dolor, pero sus pensamientos seguían revoloteando en su cabeza como buitres sobre su presa. No me sirves de nada. Las palabras de Ramiro resonaron en su mente. ¿Era eso todo lo que ella era para él, una fuente de ingresos o una carga? Nunca la había visto como una persona con sus propios sueños y deseos. Ramiro bajó las escaleras 1 hora y 40 minutos más tarde. Llevaba 2 grandes maletas en las manos y una mochila detrás. «Ya he hecho las maletas», dijo, deteniéndose en la puerta de la cocina. Amaranta asintió, sin apartar los ojos de su copa de vino. «Bien». «Amaranta». Ramiro hizo una pausa como si estuviera eligiendo las palabras. «Quería decirte, después de todo, siento cómo han salido las cosas». Por fin levantó la vista. «No, Ramiro, no te estás disculpando. Estás poniendo excusas. Hay una diferencia». Ramiro apretó los labios. «Lo que tú digas. Llamaré por lo otro». «No llames. Escribe un mensaje». Asintió, se dio la vuelta y salió de la cocina. 1 minuto después, la puerta principal se cerró de golpe y Amaranta se quedó sola en una casa que de repente le pareció demasiado grande y vacía. Los días siguientes pasaron como un borrón. Amaranta siguió yendo a trabajar,
atendiendo a los clientes, haciendo ramos, pero todo parecía suceder en piloto automático. Había un vacío en su interior, no dolor ni rabia, sino vacío, como si alguien le hubiera arrancado todas sus emociones, dejándole solo una cáscara. Al tercer día de la marcha de Ramiro, recibió un mensaje de su abogado diciendo que el divorcio se aceleraría porque no había disputas sobre la propiedad ni hijos. Amaranta firmó todos los documentos necesarios sin leerlos. ¿Qué importaba lo que dijera? 13 años de su vida se habían convertido en unas cuantas páginas de texto legal. En la tienda intentaba mantener su actitud habitual, pero los clientes seguían notando los cambios. La mirada ausente, los movimientos lentos, las sonrisas mecánicas. Algunos preguntaban si todo iba bien, y Amaranta mentía diciendo que solo estaba un poco cansada. En casa, no encontraba un lugar en el que estar. Cada rincón, cada objeto le recordaba a Ramiro. Su sillón favorito junto a la ventana, la colección de copas de vino en la estantería, los libros de cocina en el armario. Hasta el olor de la casa parecía impregnado de su presencia. Por la noche, Amaranta apenas dormía. Se tumbaba en la cama que compartían, mirando al techo, y repasaba mentalmente la última conversación que había mantenido con Ramiro. No me sirves para nada. Aquellas palabras, como veneno, la estaban envenenando por dentro, carcomiendo lo que quedaba de su amor propio. Al quinto día, Ramiro vino a recoger el resto de sus pertenencias. Amaranta, como había prometido, no estaba en casa. Se había ido a trabajar antes de lo habitual y había vuelto tarde por la noche. Cuando entró en la casa, enseguida se dio cuenta de los cambios. Habían desaparecido la mitad de los libros del armario, faltaban algunos utensilios de cocina y las estanterías de la alacena estaban vacías. La llave se encontraba en el buzón, tal y como habían acordado. Junto a ella había una nota. Solo me he llevado mis efectos personales, todo lo demás te lo dejo a ti. R. Amaranta arrugó la nota y la tiró a la papelera. La magnanimidad de Ramiro le pareció una humillación más. Le estaba dando lo que ya era suyo. La casa que había comprado con el dinero de su padre, los muebles que había elegido, los electrodomésticos de cocina que había pasado años coleccionando. Aquella noche fue la primera vez que Amaranta lloró de verdad. No lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos y agónicos que sacudieron todo su cuerpo. No lloró tanto por la pérdida de Ramiro, se dio cuenta de que, en realidad, lo había perdido hacía mucho tiempo, como por la pérdida de 13 años de su vida, entregados a un hombre que, en última instancia, la había considerado inútil. Por la mañana, las lágrimas se habían secado, dejando tras de sí una extraña desolación y una inesperada claridad de ideas. Tumbada en la cama y viendo los primeros rayos de sol entrar por las cortinas, Amaranta se dio cuenta de repente de lo que tenía que hacer. Tenía que hablar con su padre. Feliciano Castillo recibió a su hija en la puerta de su casa. Una mirada a la cara desencajada de Amaranta bastó para darse cuenta de que algo grave había ocurrido. «¿Qué ha pasado?», preguntó, haciendo pasar a su hija al salón. Amaranta se sentó en la silla junto a la chimenea, la misma en la que se había sentado durante su última conversación, cuando su padre le había informado de la venta de la empresa. Hacía solo 15 días de aquello, pero parecía que había pasado una eternidad. «Ramiro se ha ido», dijo, mirando la chimenea apagada. «Nos vamos a divorciar». Feliciano se dejó caer lentamente en la silla de enfrente. «¿Qué ha pasado?». «Tiene otra mujer», dijo Amaranta sin emoción, como si informara del tiempo. «Desde hace 6 meses». Feliciano agarró los reposabrazos de la silla con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Ese cabrón...». «No hace falta, papá». Amaranta levantó la mano, deteniéndolo. «Ya no importa, se acabó. ¿Y cómo estás tú?». Feliciano estudió atentamente el rostro de su hija. «No lo sé», respondió ella con sinceridad. «Me siento vacía».
y al mismo tiempo extrañamente libre. Es normal, asintió Feliciano. Después del shock suele haber un adormecimiento, pero luego viene la ira. La ira ya está ahí, dijo Amaranta en voz baja. Se enciende en el interior como las brasas de una chimenea, ardiendo pero calentándose a cada hora. Feliciano guardó silencio, esperando a que ella continuara. ¿Sabes lo último que me dijo? Amaranta sonrió amargamente. No me sirves para nada. 13 años de matrimonio y todo lo que pudo decir fue una evaluación de mi utilidad. Siempre has sido egoísta, lanzó Feliciano. Lo vi desde el principio, pero no quise interferir. Estabas tan enamorada. Y ahora estoy tan enfadada, remató Amaranta por él. Y quiero vengarme. Feliciano enarcó una ceja. ¿Venganza? ¿Cómo? Amaranta se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el jardín envuelto en la bruma de la madrugada. ¿Recuerdas cuando hablaste del dinero de la venta de la empresa? ¿De cómo podría abrir mi propio restaurante? Por supuesto. Quiero hacerlo, pero no solo abrir un restaurante. Quiero abrirlo justo enfrente de El Sabor de Ramiro, Feliciano silbó. Eso va en serio. He sido demasiado blanda toda mi vida, demasiado complaciente. Amaranta se volvió hacia su padre. He dejado que Ramiro dirigiera nuestras vidas. He creído en sus sueños más que en los míos. Pero eso va a cambiar ahora. Voy a demostrarle que soy útil. Y no solo para él, para todos, incluso para mí. Feliciano miró a su hija con una expresión nueva, mezcla de orgullo y sorpresa. En aquel momento, ella le recordó más que nunca a sí mismo en su juventud, igual de decidida e intransigente. ¿Estás segura de que no lo haces por venganza?, preguntó con cautela. No, no estoy segura, respondió Amaranta con sinceridad. Puede que al principio sea venganza, pero en el proceso se convertirá en algo más, mi propia vida, mi propio camino. Feliciano asintió. En ese caso, te apoyo. El acuerdo para vender la empresa está casi cerrado. En unos días el dinero será transferido a tu cuenta. Gracias, papá. Amaranta se acercó a su padre y lo abrazó. Por todo. No hay nada que agradecer. Feliciano acarició la cabeza de su hija como si fuera una niña. Tú eres mi hija. Siempre estaré a tu lado. El divorcio finalizó con una rapidez récord. En apenas 2 semanas, Amaranta recibió los papeles que confirmaban que su matrimonio con Ramiro Urrutia quedaba oficialmente disuelto. Guardó los papeles en un cajón del escritorio y los cerró con llave, como encerrando también esta parte de su vida. A pesar de la determinación que había mostrado en la conversación con su padre, Amaranta seguía sintiéndose rota. Cada mañana le costaba un esfuerzo increíble levantarse de la cama e ir a trabajar. La comida no tenía sabor, la música no sonaba, y las flores de su tienda parecían haber perdido parte de su fragancia. Los conocidos expresaron su simpatía y apoyo cuando se enteraron del divorcio, pero Amaranta trató de mantener estas conversaciones al mínimo. No quería compasión, ni consejos, ni consuelo. Lo único que necesitaba era tiempo para curar sus heridas y un plan que ya había empezado a poner en marcha. Por las tardes, cuando la tienda cerraba, Amaranta no corría a casa. Subía al coche y conducía despacio hasta el restaurante de Ramiro, estudiando el entorno. Frente a El Sabor había un edificio de 2 plantas que había albergado una tienda de antigüedades. Ahora estaba vacío. El dueño había muerto hacía 6 meses y los herederos lo habían puesto a la venta. El lugar perfecto para su restaurante. Una tarde, al pasar por delante, Amaranta vio a Ramiro saliendo de su local en compañía de una mujer. Incluso desde lejos, reconoció a su acompañante. Alta, con el pelo largo y negro y los labios pintados de rojo intenso. Carmela Iribarne, la misma empleada del ayuntamiento por la que Ramiro había roto su matrimonio. Amaranta detuvo el coche y los vio subir al de Ramiro y alejarse. Extrañamente, no sintió celos ni dolor,
sino una calma fría y calculadora. Si antes había tenido dudas sobre la venganza, ahora ya no las tenía. Ramiro pagaría por lo que había hecho, no físicamente, no con la pérdida de dinero, sino con un golpe en lo que más le dolía, su orgullo y su ambición. Al día siguiente, Amaranta se puso en contacto con el agente inmobiliario que se ocupaba de la venta del edificio situado frente al restaurante de Ramiro. El trato se cerró rápidamente. El dinero de la venta de la empresa de su padre acababa de llegar a su cuenta, y Amaranta podía permitirse pagar el precio íntegro sin hipoteca ni plazos. Cuando se firmaron los papeles y tuvo las llaves del edificio en sus manos, Amaranta se sintió llena de energía por primera vez en mucho tiempo. Era como si las distintas piezas del puzzle empezaran a encajar. Ahora lo más difícil era convertir el edificio vacío en un restaurante gourmet lo suficientemente atractivo como para atraer a los clientes de Ramiro, pero Amaranta se sentía fortalecida y decidida. Al fin y al cabo, tenía dos poderosas motivaciones: el sueño de toda una vida y el deseo de venganza. Esa noche, de vuelta en casa, Amaranta sacó su cuaderno de bocetos del restaurante. Ya no eran solo fantasías, se estaban convirtiendo en un plan de acción. Abrió el cuaderno por una página en blanco y escribió La vendetta, venganza, en la parte superior. Ese sería el título provisional de su proyecto hasta que se le ocurriera algo más apropiado. Por primera vez en semanas de depresión, Amaranta sintió una oleada de inspiración. Se quedó despierta hasta altas horas de la noche, ultimando planes, haciendo listas del equipo necesario, ideando presupuestos y plazos. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, Amaranta dejó por fin el bolígrafo y cerró el cuaderno. A pesar de lo tarde que era, se sentía despierta y llena de energía. La imagen del futuro restaurante ya se estaba formando en su mente, elegante, refinado, diferente a todo lo que había habido antes en su pequeña ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, Amaranta sonrió. Pero no era la sonrisa suave y cálida que antes iluminaba su rostro. Era la sonrisa de un depredador que huele a su presa. «Te arrepentirás de tus palabras, Ramiro Urrutia», susurró, apagando la luz. «Te seré de gran utilidad, sobre todo en tu ruina». La mañana de noviembre era húmeda y gris. La llovizna envolvía Puerto Valle en un húmedo sudario, obligando a los escasos transeúntes a esconderse bajo los paraguas y refugiarse en cálidas habitaciones. Amaranta Castillo estaba junto a la ventana de su cocina, con las manos entrelazadas alrededor de una taza de café caliente, mirando cómo las gotas caían por el cristal en intrincados dibujos. Sobre la mesa había un sobre entregado por mensajero hacía una hora, un aviso del banco informándole de que le habían ingresado una gran suma de dinero en su cuenta, $10 millones. La cifra que ahora definía su situación financiera parecía irreal. Hace apenas un mes contaba cada peso, se preocupaba por los impuestos de su floristería y se preguntaba cómo llegar a fin de mes. Ahora era multimillonaria. Una llamada sacó a Amaranta de su ensueño. El nombre de su padre apareció en la pantalla. «Buenos días, papá», contestó. «Amaranta, ¿recibiste el aviso?». La voz de Feliciano sonaba emocionada. «Sí, hace un momento». La trajo el mensajero. Se apartó de la ventana y se sentó a la mesa. Es una suma enorme, papá. Te lo mereces». Podía oír la confianza en la voz de su padre. «Y tengo más noticias para ti. Ha llamado el agente inmobiliario. Los vendedores han aceptado tu oferta por el edificio de enfrente del restaurante de Ramiro». Amaranta sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo. Todo había sucedido tan rápido: el divorcio, el dinero, la compra del edificio. Era como si el destino, antes tan poco amable con ella, hubiera decidido ahora compensarla de golpe. «¿Cuándo puedo firmar los papeles?», preguntó, intentando mantener un tono serio. «Hoy mismo. Ya he hablado con el notario, está preparado. ¿Te recojo a las 2? «Sí, te espero».
Amaranta dio por terminada la conversación y volvió a mirar por la ventana. La lluvia se había intensificado, tamborileando sobre el tejado con una insistencia que le recordaba los latidos de su propio corazón. Cada gota que golpeaba el cristal era como un latido, una cuenta atrás del tiempo que faltaba para su renacimiento, o la venganza, o ambas cosas. El despacho del notario Miguel Andrade estaba en un viejo edificio de la plaza central de Puerto Valle. Los techos altos, los sólidos muebles de madera oscura y las paredes colgadas con mapas amarillentos de la zona creaban una atmósfera de solidez y fiabilidad. Amaranta estaba sentada junto a su padre en el amplio escritorio del notario, hojeando las páginas del contrato de compraventa. Feliciano leía atentamente cada cláusula y de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias. Frente a ellos estaba sentado el representante del vendedor, un hombre joven vestido con un estricto traje y con una expresión de ligero aburrimiento en el rostro. Todo parece estar en orden. Feliciano cerró por fin la carpeta del expediente. ¿Estás de acuerdo, Amaranta? Ella asintió, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en algún lugar de la garganta. Era un paso crucial. Firmando aquellos papeles, sería oficialmente propietaria del edificio situado frente al restaurante de Ramiro, el edificio donde abriría su propio restaurante. ¿Firmamos?, preguntó el notario sacando una estilográfica de su estuche. Sí, respondió Amaranta con firmeza. El proceso de firma no duró más de 15 minutos, y he aquí que las llaves del edificio ya estaban en su bolso y una copia del contrato en el bolsillo interior de su capa. Al salir de la notaría bajo la llovizna, Amaranta sintió una extraña ligereza. Era como si el peso que había cargado sobre sus hombros durante las últimas semanas se hubiera desvanecido de repente, dando paso a la determinación y la expectación. ¿Quieres ver el edificio ahora mismo?, preguntó Feliciano, abriendo el paraguas. Sí, vamos. Amaranta cogió a su padre del brazo y se dirigieron hacia el aparcamiento. El edificio, ahora propiedad de Amaranta, había sido construido a principios del siglo XX y había servido originalmente como banco. 2 plantas, una fachada de piedra clara y grandes ventanales le daban un aspecto sólido y sustancial. Tras el cierre del banco en los años 60, el edificio había cambiado de propietario. Había sido librería, galería de arte y, por último, salón de antigüedades, que cerró tras la muerte del dueño. Amaranta introdujo la llave en la cerradura de la puerta principal y, con un ligero esfuerzo, la giró y entró. El olor a polvo y madera vieja le llegó a la nariz. Estanterías vacías, lo que quedaba de la tienda de antigüedades, de un blanco fantasmal a lo largo de las paredes. La luz del sol que entraba por las polvorientas ventanas creaba extraños dibujos en el suelo de madera. Este lugar necesita algunas reparaciones serias. Feliciano miró a su alrededor con interés profesional. Pero la estructura del edificio es sólida. Los cimientos están en excelentes condiciones. Lo comprobé antes de comprarlo. Amaranta caminó lentamente por la habitación. Sus pasos resonaban en los altos techos. Ya podía ver cómo se transformaría el lugar. Una zona de entrada con un guardarropa aquí, un bar con taburetes altos aquí, una sala principal de restaurante con mesas elegantemente dispuestas allí. El primer piso también está a su disposición, dijo Feliciano, señalando una escalera en el rincón más alejado. Puedes montar allí una zona VIP o despachos administrativos. Subieron. Aquí había aún más polvo, pero el espacio era hipnotizador en sus posibilidades. Altas ventanas que daban a la plaza, vigas de madera en el techo, paredes de mampostería que asomaban a través del revoque desconchado. «Es perfecto», susurró Amaranta. «Simplemente perfecto». Feliciano le puso una mano en el hombro. «Sabía que te gustaría. ¿Y sabes qué? Desde aquí se ve perfectamente el restaurante de Ramiro».
Amaranta se acercó a la ventana. Efectivamente, justo enfrente de ella estaba El Sabor, un pequeño restaurante con un cartel quemado por el sol. Incluso desde aquí era obvio que el local estaba vacío, con solo 2 clientes sentados en las mesas. «Pobre Ramiro», dijo Amaranta con falsa lástima. «Me pregunto cómo reaccionará cuando se entere del nuevo restaurante de al lado». «Pronto lo sabremos», sonrió Feliciano con la comisura de los labios. «Pero primero tenemos que seguir con las reformas. Puedo ayudar con contactos. Todavía tengo conexiones en el negocio de la construcción». «Gracias, papá». Amaranta abrazó a su padre. «No puedo imaginar qué haría sin ti». Las 2 semanas siguientes se convirtieron para Amaranta en un torbellino de reuniones de negocios, llamadas telefónicas y listas interminables. Cerró la floristería. Como solución temporal, explicó a los clientes, pero en el fondo sabía que no volvería a dedicarse a las flores. Ahora su vida estaba dedicada a un nuevo proyecto. Feliciano, fiel a su palabra, le ayudó con los contactos. La interiorista Claudia Mendoza, conocida por su trabajo en los mejores restaurantes de Santiago, aceptó encargarse del proyecto. Un equipo de construcción dirigido por Mauricio Valdés, antiguo socio de su padre, comenzó las obras de renovación 3 días después de la firma del contrato. Todas las mañanas, Amaranta llegaba a la obra a las 8 de la mañana, antes incluso de que llegaran los obreros. Recorría las instalaciones, tomaba notas, ajustaba los planos. Llevaba siempre consigo su cuaderno de bocetos. Siempre estaba añadiendo nuevos detalles, reorganizando las mesas, redibujando el bar. A las 10 llegó Claudia, una mujer elegante de unos 40 años, con un gusto impecable y un temperamento férreo. Ella y Amaranta discutieron cada detalle del interior, desde el color de las paredes hasta la forma de las lámparas. Claudia no tardó en darse cuenta de que Amaranta no solo iba a abrir un restaurante, sino que estaba creando una obra maestra que debía eclipsar todo lo que había habido antes en Puerto Valle. «Creo que deberíamos enfatizar los contrastes», dijo Claudia mientras colocaba muestras de materiales sobre una mesa improvisada hecha con cabras de construcción. Madera oscura y piedra clara, acero pulido y cristal brillante. Creará un espacio dinámico. Amaranta asintió, absorbiendo cada palabra. Confiaba en la experiencia de Claudia, pero siempre se dejaba a sí misma la decisión final. Era su proyecto, su sueño, su venganza. Después del almuerzo, Feliciano solía llegar. Comprobaba la calidad del trabajo, se comunicaba con Mauricio, solucionaba los problemas que surgían. Gracias a su experiencia y autoridad, la reforma avanzó más rápido de lo previsto. «Deberíamos poder terminar la obra principal en 2 meses», dijo Mauricio tras otra inspección. «A menos, claro, que haya retrasos en los materiales». «No habrá retrasos», respondió Feliciano con confianza. «Supervisaré personalmente las entregas». Por las tardes, cuando los trabajadores se marchaban, Amaranta solía quedarse sola en el edificio vacío. Se sentaba en el alféizar de la ventana del primer piso, mirando hacia el restaurante de Ramiro, al otro lado de la calle. A esa hora solía estar un poco más concurrido, con gente de la zona y algún turista que venía a cenar. A veces, Amaranta veía al propio Ramiro, que salía al porche a fumar y miraba nervioso a su alrededor. Me preguntaba si ya sabía lo de la venta del edificio de enfrente. ¿Que allí iba a haber un restaurante? ¿Sobre quién es el dueño del restaurante? Probablemente no. Amaranta mantuvo deliberadamente su participación en secreto. Los papeles estaban a nombre de Inversiones Castillo, una empresa propiedad oficial de su padre. Ni siquiera los trabajadores sabían que la propietaria del futuro restaurante era la ex mujer del dueño del local de enfrente. Este misterio no hizo sino avivar el interés de los habitantes de Puerto Valle,
En una pequeña ciudad donde todas las noticias se hacen públicas al instante, la llegada del equipo de construcción y el inicio de una reforma masiva desataron una oleada de rumores y cotilleos. He oído que va a ser una sucursal del famoso restaurante de Santiago, decía la señora Delgado cuando pasó a visitar a Amaranta en su floristería temporalmente cerrada. Y mi prima me asegura que un inversionista extranjero compró el edificio, objetó su amiga. Amaranta se limitó a sonreír enigmáticamente en respuesta al interrogatorio. Pronto lo sabrás, fue todo lo que dijo. Un mes después de empezar la reforma, Amaranta se enfrentó a la importantísima tarea de encontrar un chef para su restaurante. Se dio cuenta de que se trataba de una figura clave de la que dependería el éxito de toda la empresa. Ramiro, con todos sus defectos, era un buen cocinero y hacía falta un verdadero profesional para superarle. «Puedo recomendarte varios candidatos», dijo Claudia cuando Amaranta compartió sus dudas. «Hay algunos jefes excelentes en Santiago que podrían estar interesados en un proyecto en la provincia». Pero antes de que Claudia pudiera hacer una lista, el destino había dispuesto las cosas de otra manera. Un día de diciembre, mientras Amaranta observaba la instalación de nuevas ventanas en la planta baja, un hombre desconocido se acercó al edificio. Alto, de piel aceitunada y penetrantes ojos verdes, parecía tener unos 40 años. «Buenos días», se dirigió a Amaranta. «¿Es usted el propietario de este edificio?» «Sí, ¿y usted es?» «Orlando Montes». El hombre extendió la mano. «Un chef de Valparaíso. He oído que van a abrir un nuevo restaurante aquí». Amaranta le estrechó la mano, notando el firme apretón. «Así es. Pero aún no hemos empezado a buscar personal». «Lo sé», sonrió Orlando, mostrando unos dientes blancos y suaves. «Pero prefiero ser el primero. ¿Puedo ofrecerle mis servicios?» Había algo en aquel hombre, confianza, profesionalidad, fuerza oculta, que intrigaba a Amaranta. «Por supuesto. Quizá podríamos tomar un café. Aún no es muy cómodo hablar aquí». Cruzaron la calle hasta un pequeño café situado a tiro de piedra del restaurante de Ramiro. Sentada en una mesa en un rincón, Amaranta escrutó a su compañero mientras hablaba de sus experiencias. «He trabajado en los mejores restaurantes de Chile y Argentina», dice Orlando mientras remueve su café. «Los últimos 5 años fui chef de Mara Nostro en Valparaíso, un restaurante de 5 estrellas. Pero estoy cansado de la cocina corporativa, donde todas las decisiones las toman los gerentes, no los chefs. Quiero crear, experimentar, sorprender». «¿Y por qué nuestro restaurante?», preguntó Amaranta. «Ni siquiera hemos abierto todavía. Nadie sabe si será un éxito». Orlando se inclinó hacia adelante, con una luz traviesa brillando en sus ojos. «Me encanta el riesgo, señora Castillo, y aún más, me encanta formar parte de algo nuevo y ambicioso, y a juzgar por la escala de las renovaciones y la calidad de los materiales que he visto, este proyecto es exactamente eso». Amaranta no pudo evitar sonreír. El entusiasmo del hombre era contagioso. «¿Tiene una carpeta? ¿Diplomas? ¿Certificados?» «Por supuesto». Orlando sacó una carpeta de su bolsa de cuero y se la tendió. «Pero la prueba más importante de mis habilidades está en la degustación. Deja que te prepare la cena y lo comprobarás por ti misma». Amaranta hojeó las páginas de su carpeta, cartas de recomendación, fotos de platos, artículos en revistas de cocina. Todo parecía impresionante, pero la oferta de una degustación personal sonaba aún más tentadora. «Vale», cerró la carpeta. «¿Cuándo y dónde?» «Esta noche», respondió Orlando sin vacilar. «Tengo un amigo en Puerto Valle que tiene una pequeña bodega con cocina. Me vendría bien su establecimiento». «¿A las 7 de la noche?» «Perfecto». Orlando sacó una tarjeta de visita y escribió la dirección en el reverso. «Te estaré esperando». La bodega. El sótano estaba situada en el semisótano de una vieja casa a las afueras de Puerto Valle.
La puerta de madera con bisagras de hierro forjado, los escalones de bajada, las luces tenues, todo creaba una atmósfera de misterio y acogimiento. Amaranta llegó a las 7 en punto. La recibió el propio Orlando, vestido con una túnica de cocinero blanca como la nieve. «Buenas noches, señora Castillo», la invitó con un gesto. «Pase, por favor. Esta noche estamos solos aquí. Le he pedido al dueño que ponga el local a nuestra entera disposición». Dentro hacía calor y olía a especias. Largas estanterías de botellas de vino ocupaban las paredes y en el centro había una pequeña mesa preparada para uno. «¿Me harás compañía?», preguntó Amaranta mientras Orlando le acercaba una silla. «Estaré ocupado en la cocina», sonrió. «Pero cuando termines de comer, me encantaría hablar contigo sobre la experiencia». La cena preparada por Orlando Montes superó las expectativas de Amaranta. Cada plato no solo era delicioso, sino que contaba una historia, evocaba emociones y creaba un ambiente. Ceviche de lubina con fruta de la pasión y menta, fresco, brillante, con un equilibrio perfecto de ácido y dulce. Raviolis rellenos de cangrejo con salsa de nata y azafrán, delicados, ligeros y con un sutil sabor a mar. Magret de pato con salsa de grosella negra y puré de boniatos, jugoso, crujiente y perfectamente cocinado. Y de postre, fondant de chocolate con guindilla y sorbete de frambuesa, picante, dulce, frío y caliente al mismo tiempo. Para cada plato, Orlando seleccionó el vino perfecto del fondo de la bodega, acentuando y complementando los matices de sabor. Cuando Amaranta terminó su postre, el chef en persona se acercó a la mesa. «¿Y bien, señora Castillo? Espero que le haya gustado». Amaranta buscó las palabras adecuadas, pero todas parecían demasiado trilladas. Fue una revelación. Nunca había probado nada igual. Orlando sonrió, con un destello de satisfacción en sus ojos verdes. «Me alegro de haber podido impresionarte». «¿Significa eso que he conseguido el trabajo?». Amaranta no dudó ni un segundo. «Sí, por supuesto, pero tengo una condición». «¿Cuál es?». «Confidencialidad absoluta», lanzó Amaranta. «Nadie puede saber que trabajarás en mi restaurante, y mucho menos que soy la dueña». Orlando enarcó una ceja. «¿Puedo preguntar por qué?». Amaranta se lo pensó un momento. ¿Debía contarle a aquel desconocido sus planes de venganza? ¿Sobre Ramiro? ¿Sobre el divorcio? Pero algo en Orlando le inspiraba confianza. Tal vez su mirada directa, tal vez su confianza en sus habilidades. «El restaurante que está enfrente de mi edificio. El Sabor», empezó. «Su dueño es mi ex marido. No conoce mis planes y quiero mantenerlo en secreto hasta la inauguración». Orlando meneó la cabeza pensativo. «Ya veo. ¿Un drama familiar con elementos competitivos?». «Algo así». Amaranta no entró en detalles. «Me parece bien». Orlando le tendió la mano. «Considérese chef, señora Castillo». Sellaron el acuerdo con un apretón de manos, y Amaranta sintió que había tomado la decisión correcta. Orlando Montes era exactamente lo que su restaurante necesitaba: talento, ambición y ganas de experimentar. Con un chef así, sin duda podría eclipsar a El Sabor de Ramiro. Con la incorporación de Orlando Montes al equipo, el trabajo en el restaurante pasó a un nuevo nivel. Ahora el proyecto no solo tenía un plan arquitectónico y de diseño, sino también un concepto culinario. Orlando, con su experiencia y entusiasmo, aportó muchas ideas y sugerencias, no solo sobre el menú, sino también sobre la organización del espacio de cocina. «Necesitamos una cocina abierta», dijo tras recorrer el espacio. «Los clientes tienen que ver el proceso de cocción, es parte del espectáculo, y tenemos que encargar equipos a Europa, solo los mejores». Amaranta estuvo de acuerdo, aunque eso supusiera costes adicionales y cambios en el diseño original. Pero si quería crear un restaurante de primera, no valía la pena ahorrar dinero. Orlando también ayudó a contratar al resto del personal de cocina. Trajo de Valparaíso a 2 sous chefs con los que había trabajado anteriormente.
el silencioso y pedante Javier Solís y la expresiva y enérgica Pilar Fuentes. Juntos formaron la columna vertebral del futuro equipo que daría vida a las obras maestras culinarias de Orlando. Amaranta decidió contratar a lugareños para la sala. No solo era rentable, sino que creaba una imagen positiva ante la comunidad. Tras varios días de entrevistas, eligió a 6 camareros, un maitre y un barman. Todos eran jóvenes, enérgicos y, lo más importante, no tenían vínculos estrechos con Ramiro ni con su restaurante. A finales de enero, las obras principales estaban terminadas. El edificio había quedado irreconocible. La fachada de piedra clara había sido cuidadosamente restaurada, conservando su aspecto histórico pero con una apariencia fresca y brillante. Los grandes ventanales enmarcados por perfiles metálicos de color grafito reflejaban el sol invernal. Encima de la entrada había un elegante rótulo de acero cepillado con el nombre del restaurante, La Ribera. En el interior, los cambios eran aún más impresionantes. La planta baja se transformó en una amplia sala de techos altos, donde la madera oscura de las mesas y sillas contrastaba con las paredes claras y el suelo de piedra pulida. En el centro de la sala estaba la cocina abierta, separada de la zona de invitados por un mostrador de mármol y cristal. La primera planta estaba dividida en 2 partes. Una era la oficina administrativa de Amaranta, una habitación luminosa con muebles minimalistas y grandes ventanales con vistas a la plaza. Desde aquí, Amaranta tenía una hermosa vista de El Sabor, lo que era un placer especial. La segunda parte de la primera planta se convirtió en la zona VIP, un espacio aislado con 4 mesas para invitados especiales que buscan intimidad y un servicio exclusivo. Desde la textura de los manteles hasta la forma de las pajitas, desde el estampado de las cortinas hasta el diseño del menú. Claudia, fiel a su palabra, creó un espacio donde lo clásico se une a la modernidad y el lujo al minimalismo. A mediados de febrero se celebró una cena de prueba para un reducido círculo de invitados, en su mayoría constructores, diseñadores y proveedores que trabajaron en el proyecto. Orlando y su equipo experimentaron por primera vez la cocina al completo, preparando una versión simplificada del futuro menú. La mañana del 11 de marzo era clara y fresca. El sol acababa de salir por el horizonte, pintando los tejados de Puerto Valle de un suave color rosa. Amaranta Castillo se despertó antes de que sonara el despertador. Estaba tumbada en la cama, mirando al techo, escuchando cómo la ciudad se despertaba tras su ventana. El ruido de los escasos coches, los gritos de las gaviotas que venían de la costa, el golpe de una puerta al cerrarse en algún lugar. Día de estreno. Era el día que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo durante los últimos 3 meses. Amaranta se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Abrió las cortinas y dejó que la luz de la mañana entrara en la habitación. Su mirada se posó involuntariamente en la fotografía del tocador, la única que había dejado tras el divorcio. En ella aparecen Amaranta y Ramiro el día de su boda, jóvenes, felices, esperanzados. Ramiro le rodea los hombros con el brazo y ella lo mira con adoración. Amaranta cogió la fotografía y estudió los rostros. Aquellas personas le parecían ahora extrañas, niños ingenuos, inconscientes de lo que les esperaba. Especialmente la niña de mirada confiada, creyendo en el amor eterno y los finales felices. No me sirves para nada. Las palabras de Ramiro de aquella fatídica noche aún resonaban en su cabeza. Esta noche demostraría lo contrario. Volvió a dejar la fotografía sobre la mesa y se dirigió al baño. La ducha caliente le ayudó a eliminar los restos de sueño y los pensamientos ansiosos. Se lavó bien el pelo, con un champú de lavanda que casi nunca había usado. A Ramiro no le gustaba ese aroma y, como esposa obediente, había tenido en cuenta sus preferencias. Pero ahora todo había cambiado. Tras la ducha, Amaranta se puso una bata de seda y se maquilló. Normalmente no le prestaba mucha atención, pero hoy era un día especial.
base de maquillaje cuidadosamente aplicada, delineador para resaltar los ojos almendrados, pintalabios en un tono vino intenso. Todo tenía que estar impecable. La elección del vestido le llevó más tiempo del previsto. Amaranta barajó varias opciones antes de decidirse por un vestido acampanado azul marino de cuello alto y espalda abierta. Estricto por delante y seductor por detrás, reflejaba a la perfección su nueva identidad. Amaranta se miró al espejo y completó el look con unos pendientes de perlas, regalo de su padre por su 30 cumpleaños. Ya no era la mujer tímida a la que su marido había mangoneado, sino una empresaria segura de sí misma y preparada para nuevos retos. El teléfono sonó mientras terminaba de desayunar. «Buenos días, Amaranta». La voz de Orlando sonaba alegre a pesar de lo temprano de la hora. «¿Cómo estás de ánimo?» «Luchando», respondió ella, dando un sorbo a su café. «¿Ya estás en el restaurante?» «Sí, llegué hace una hora, comprobando las últimas entregas y ajustando el menú. Todo va según lo previsto». «Estupendo. Estaré allí en 30 minutos». Cuando terminó de hablar, Amaranta enjuagó su taza, la limpió suavemente y la volvió a dejar en el suelo. Aquel ritual sencillo y mundano era extrañamente tranquilizador. En un mundo en el que todo cambiaba a una velocidad vertiginosa, había algo reconfortante en la permanencia de las tareas domésticas. Al salir de casa, Amaranta vio un periódico en el porche, la portada del semanario local. El diario de Puerto Valle llevaba el siguiente titular: «Hoy abre en nuestro pueblo el restaurante de alta cocina La Ribera». El artículo iba acompañado de una foto de la fachada del edificio y una breve entrevista con el propietario del restaurante, que desea permanecer en el anonimato. Amaranta sonrió. La noticia de la apertura del nuevo establecimiento se había extendido por la ciudad más rápido de lo que ella esperaba. Eso era bueno. Significaba que habría muchos invitados en el restaurante esta noche, y tal vez Ramiro estaría entre ellos. Cuando Amaranta se detuvo frente a la ribera, un pequeño grupo de personas, en su mayoría periodistas y fotógrafos de publicaciones locales, estaba de pie en la entrada. Cuando vieron llegar el coche, se animaron y levantaron sus cámaras con la esperanza de captar al misterioso propietario. Amaranta aparcó en un callejón contiguo al restaurante, donde no podía ser vista, y entró por la puerta de servicio. Dentro había un bullicio controlado propio de los últimos preparativos para la apertura. Camareros con estrictos trajes negros colocaban los cubiertos y abrillantaban los vasos. El camarero comprobaba las existencias de alcohol y preparaba las guarniciones de los cócteles. En la cocina, Orlando y su equipo preparaban el menú de la noche. Al ver a Amaranta, el maître Javier se acercó a saludarla. «Buenos días, señora Castillo. Todo está listo para abrir. Ya hemos recibido 30 reservas para esta noche». «Excelente», asintió Amaranta. «¿Y cómo van las cosas en la cocina?» «El chef Montes mantiene a todos en vilo», sonrió Javier. «Ya ha rechazado 2 veces un lote de verduras y ha hecho que el proveedor traiga uno nuevo». Amaranta sonrió. El perfeccionismo de Orlando era exactamente lo que requería un restaurante de este calibre. «Subiré a mi despacho. Si hay alguna pregunta, ya sabes dónde encontrarme». En el despacho del primer piso, lo primero que hizo Amaranta fue acercarse a la ventana. Desde allí tenía una gran vista de la plaza y, lo que era más importante, del restaurante de Ramiro, El Sabor. A esa hora todavía estaba oscuro y vacío. El local no abriría hasta la hora de comer. Amaranta se apartó de la ventana y se sentó en su escritorio. Frente a ella había una carpeta con documentos que necesitaban atención, las últimas facturas de proveedores, contratos de personal, pólizas de seguros, pero le resultaba difícil concentrarse en los papeles. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la noche que tenía por delante. Esta noche iba a ser su triunfo, no solo la apertura del restaurante, sino un acto de renacimiento y venganza al mismo tiempo. Renacimiento para ella misma,
que había salido de la sombra de su ex marido y había montado su propio negocio. Venganza para Ramiro, que descubre que su ex mujer es más útil de lo que pensaba. La puerta se abrió y Orlando Montes entró en el despacho. Alto, de figura atlética, vestido con una túnica blanca perfectamente planchada, irradiaba confianza y profesionalidad. «He terminado con las entregas», dijo, tomando asiento en la silla frente a Amaranta, «y he hecho algunos ajustes finales en el menú». Amaranta cogió el papel que le tendía y pasó los ojos por la lista de platos. «Tiene una pinta impresionante. Esta será una experiencia gastronómica, no solo una cena». Orlando sonaba orgulloso en su voz. Cada plato cuenta la historia de Chile, desde los pueblos costeros hasta los pastos de montaña de los Andes. ¿Y el plato estrella? Amaranta señaló la última línea del menú. ¿Está lista? Sí, esta mañana he hecho una versión de prueba. Salió incluso mejor de lo que esperaba. Orlando se inclinó hacia adelante. Por cierto, ¿has oído las noticias? En la ciudad solo se habla de nuestra inauguración. Incluso el asador de enfrente ha cancelado las reservas de hoy. Todos sus clientes se han pasado a nosotros. Amaranta sonrió. ¿Y qué pasa con el sabor? Orlando se encogió de hombros. No hay noticias de allí, pero no me extrañaría que su dueño apareciera hoy, aunque solo fuera por curiosidad profesional. Con eso cuento. Amaranta cruzó las manos sobre la mesa. Cuando aparezca, y estoy segura de que lo hará, asegúrate de que consigue una mesa, preferiblemente en el centro de la sala, con una buena vista. Como usted diga, asintió Orlando. ¿Y cuándo piensas revelar tu incógnito? En el momento oportuno, sonrió enigmáticamente Amaranta. Asegúrate de que todo salga según lo previsto y déjame el resto a mí. El día pasó volando entre las molestias y los preparativos finales. A las 6 de la tarde, la hora oficial de apertura, la ribera brillaba como una joya. La fachada del edificio estaba iluminada con una suave luz dorada y en el interior de los restaurantes, los aromas de hierbas, especias y comida preparada flotaban en el aire. Amaranta observó la llegada de los primeros invitados desde la ventana de su despacho. Parejas elegantes, grupos de amigos, gente de negocios. Todos miraban con curiosidad el interior del restaurante, comentando admirados los detalles de los acabados y el diseño del mobiliario. El maitre Javier saludó a cada comensal con impecable cortesía, acompañándoles a sus mesas reservadas. Los camareros se movían entre las mesas con la gracia de bailarines, tomando pedidos y trayendo aperitivos. En la cocina abierta, Orlando y su equipo trabajaban con la precisión de un reloj, transformando ingredientes frescos en obras de arte culinario. Cerca de las 7, el restaurante estaba lleno. El tintineo de las copas, las conversaciones apagadas y la música de un cuarteto de cuerda que tocaba en un rincón de la sala se mezclaban en una sinfonía de una velada de éxito. Amaranta bajó a la sala y empezó a recorrer discretamente las mesas, presentándose a los comensales como gerente del restaurante y preguntando por sus impresiones. Los comentarios fueron entusiastas. Los clientes alabaron el interior, el servicio y, por supuesto, la cocina. Los elogios fueron especialmente frecuentes para el plato estrella, magret de pato con salsa de grosella negra y trufa, que Orlando bautizó como Revival en honor al nuevo comienzo de Amaranta. A las 8:30, mientras Amaranta hablaba con un matrimonio de ancianos en la barra, Javier se le acercó. «Señora, hay un nuevo invitado en la puerta», le dijo en voz baja. «Ramiro Urrutia». Amaranta se quedó paralizada. Aunque esperaba ese momento, su llegada la cogió por sorpresa. Un escalofrío recorrió su espalda y su corazón latió con más frecuencia. Pero se recompuso rápidamente. «Acompáñale a la mesa número 7», ordenó, «y avisa a Orlando». La mesa número 7 estaba en el centro de la sala, justo enfrente de la cocina abierta. Tenía vistas a todo el restaurante, incluida la escalera que conducía al primer piso.
el lugar perfecto para observar y ser observado. Amaranta subió al primer piso y se asomó a la barandilla, desde donde podía ver entrar a Ramiro sin ser vista. Su ex marido parecía tenso, vestido con un estricto traje, que Amaranta notó un poco ajustado por los hombros, miraba a su alrededor con mal disimulada preocupación. Javier acompañó a Ramiro a la mesa designada y le entregó un menú. Ramiro se sentó mientras seguía estudiando el interior del restaurante. Su mirada se detuvo en la cocina abierta, donde Orlando estaba terminando uno de los platos. Incluso desde la distancia, Amaranta pudo ver cómo el rostro de su ex marido cambiaba, una mezcla de envidia y admiración destellando en sus ojos. Era el momento perfecto para hacer acto de presencia. Amaranta respiró hondo, cuadró los hombros y empezó a bajar las escaleras. Sus tacones golpearon suavemente los peldaños, atrayendo la atención de los invitados. Ramiro se fijó en ella cuando estaba en mitad de la escalera. Al principio puso cara de perplejidad, no daba crédito a lo que veían sus ojos. Luego, reconocimiento y conmoción. Incluso se levantó de su asiento, como si fuera a salir corriendo, pero enseguida volvió a hundirse, incapaz de apartar los ojos de su ex mujer. Amaranta cruzó la sala, deteniéndose en algunas mesas para intercambiar algunas palabras con los invitados. Sentía los ojos de Ramiro en cada uno de sus movimientos, pero no se apresuró a acercarse a él. Le dejó sufrir un poco más en la oscuridad. Finalmente, como si acabara de percatarse de su presencia, Amaranta se dirigió hacia la mesa 7. Su andar era ligero y seguro, su sonrisa fría y un poco depredadora. «Ramiro», dijo, deteniéndose ante su mesa. «¡Qué sorpresa! ¿Has decidido visitar a un rival?» Ramiro la miró, y en sus ojos se leía una mezcla de emociones: sorpresa, miedo, ira, desconfianza. «¿Amaranta?» Su voz era ronca. «¿Qué haces aquí?» «Trabajo aquí», hizo una pausa, saboreando el momento. «O mejor dicho, soy la casera de aquí». Ramiro parpadeó, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. «¿Usted? ¿La anfitriona de este restaurante?» «Así es». Amaranta tomó asiento en su mesa, mirando directamente a los ojos de su ex marido. ¿Sorprendido? «Pero, ¿cómo? ¿De dónde has sacado el dinero para todo esto?» Ramiro rodeó la habitación con la mano. «Resultó que tenía más recursos de los que pensabas», sonrió Amaranta. «¿Recuerdas cuando dijiste que no servía para nada? Pues estoy decidida a demostrar lo contrario». Ramiro tragó saliva y palideció. «Eso es impresionante, seguro, pero no durarás mucho. El negocio de la restauración no es una floristería. Necesitas experiencia, conocimientos, contactos». «Tengo todo lo que necesito», le interrumpió Amaranta con calma, «incluido un chef con reputación internacional. Por cierto, ¿te gustaría conocerlo? Orlando». Orlando Montes, como si hubiera estado esperando este momento, se acercó inmediatamente a su mesa. Alto, seguro de sí mismo, con carisma en cada movimiento, contrastaba con el tenso y confuso Ramiro. «Orlando, te presento a Ramiro Urrutia, el dueño del restaurante de enfrente», le presentó Amaranta. «He oído hablar mucho de ti». Orlando extendió la mano para estrechársela. Ramiro respondió al apretón de manos automáticamente, pero su mirada se desvió entre Amaranta y el chef. «Yo también he oído hablar de ti. Trabajaste en Mara Nostro en Valparaíso, ¿verdad?» «Así es», asintió Orlando. «Pero ahora estoy aquí, creando una nueva historia culinaria con la señora Castillo». «No puedo creerlo». Ramiro sacudió la cabeza. «Amaranta, todos estos años has fingido que apenas llegabas a fin de mes, y sin embargo tú misma». «¿Y tú misma qué?» Amaranta se inclinó hacia adelante. «¿Ahorrando dinero para un gran proyecto? ¿Soñando con tu propio restaurante?» «Sí, Ramiro, así es. Pero nunca te diste cuenta porque estabas demasiado ocupado contigo mismo». «¿Hay algo que pueda ofrecerle al señor Urrutia?», intervino Orlando.
¿Quizás nuestra especialidad? Revival. Una excelente idea, asintió Amaranta. Ramiro debería evaluar con qué tiene que competir. Orlando se retiró a la cocina, y Ramiro parecía completamente sin palabras. Se quedó mirando a Amaranta como si hubiera visto un fantasma. Todo esto es surrealista, murmuró al fin. Esto es la realidad, Ramiro, dijo Amaranta con firmeza. Una nueva realidad en la que ya no eres el centro de mi universo. En ese momento, un camarero se acercó a su mesa con una botella de champán y 2 copas. Cortesía del chef, dijo, sirviendo la espumosa bebida. Amaranta cogió su copa y brindó con ella. Por los nuevos comienzos. Ramiro no tocó su copa. Su rostro, pálido hacía un momento, estaba ahora enrojecido por la ira. «Ya veo lo que haces», dijo en voz baja y amenazadora. «Has abierto un restaurante enfrente del mío a propósito para destruirme. No te hagas ilusiones». Amaranta bebió un sorbo de champán. «Abrí el restaurante porque es lo que siempre he querido hacer. Y el hecho de que esté enfrente de tú, bueno, digamos que es una bonita coincidencia». «Mientes». Ramiro golpeó la mesa con el puño, llamando la atención de los invitados más cercanos. «Te estás vengando de mí, admítelo». Amaranta colocó tranquilamente su vaso sobre la mesa. «Puede que sí. ¿Qué vas a hacer al respecto?» «Voy a arruinarte», siseó Ramiro. «Conozco todos los puntos débiles del negocio de la restauración. Os haré auditorías, escribiré malas críticas, robaré clientes». «No puedes robar clientes que aún no tienes», comentó fríamente Amaranta. «Reconócelo, Ramiro. Tu restaurante está al borde de la quiebra. Y en cuanto a inspecciones y críticas, bueno, buena suerte. Tengo todos los permisos y contactos necesarios». Ramiro saltó de su asiento, con la cara contorsionada por la rabia. «Eres una basura, Amaranta. Siempre lo has sido. Finges tranquilidad, pero eres...» Antes de que pudiera terminar la frase, 2 hombres corpulentos se materializaron a su lado, los guardias del restaurante que Amaranta había contratado para tales ocasiones. «¿Tenemos algún problema, señora Castillo?», preguntó uno de ellos. «Sí». Amaranta se levantó y miró a Ramiro. «Este señor se está comportando de forma inapropiada. Por favor, acompañadle a la salida». «No pueden hacerme esto». Ramiro intentó zafarse del agarre de los guardias, pero estos eran más fuertes. «Esta es mi ciudad. He vivido aquí toda mi vida». «Y ahora yo vivo aquí», replicó Amaranta con calma. «Y este es mi restaurante, en el que no volverás a entrar». Los guardias condujeron a Ramiro hacia la salida. Siguió gritando y amenazando, llamando la atención de todos los clientes. Pero en lugar de vergüenza o miedo, Amaranta solo sintió satisfacción. El plan había funcionado incluso mejor de lo que ella esperaba. Ramiro había perdido completamente el control, mostrando su verdadera naturaleza delante de toda la ciudad. Cuando la puerta se cerró tras su ex marido, se hizo el silencio en la sala. Los invitados se miraron unos a otros, sin saber cómo reaccionar ante lo ocurrido. Pero Amaranta controló rápidamente la situación. «Pido disculpas por este desagradable incidente», se dirigió a la sala. «Como compensación, postres por cuenta de la casa para todos los invitados. Y por favor, disfruten de la velada». Sus palabras provocaron un murmullo de aprobación. El cuarteto de cuerda que había interrumpido temporalmente la actuación volvió a tocar, y el ambiente del restaurante recuperó poco a poco su tranquilidad de antaño. Orlando se acercó a Amaranta, sosteniendo un plato perfectamente presentado. «Un revival de autor para el señor Urrutia», dijo con una sonrisa. «Pero parece que no ha podido esperar». «No pasa nada», Amaranta le cogió el plato. «Seguro que habrá quien quiera apreciar tu arte». Se acercó a la mesa más cercana, donde estaba sentada una joven pareja, y les ofreció personalmente un plato del chef. La pareja aceptó agradecida el regalo, y Amaranta volvió a sus tareas de anfitriona de la velada.
Las horas siguientes pasaron como un borrón. Los invitados iban y venían, dejando excelentes críticas y prometiendo volver. Orlando y su equipo trabajaban con una energía inagotable, creando una obra maestra tras otra. Los camareros se deslizaban entre las mesas con una elegancia digna de los mejores restaurantes del mundo. A medianoche, los últimos comensales se habían marchado y el personal empezaba a recoger. Amaranta estaba de pie en la barra observando el proceso cuando Orlando se le acercó. «Enhorabuena por el éxito de la inauguración», le dijo, tendiéndole una copa de champán. A pesar del pequeño incidente, la velada fue excelente. «Gracias, Orlando», aceptó Amaranta la copa. «Tu cocina es la razón principal de este éxito». «No seas modesta», sonrió Orlando. «Tu visión, tu determinación, es impresionante». «Y tu venganza», añadió Maître Javier acercándose a ellos. «Nunca he visto a alguien destruir a un oponente con tanta elegancia». «No pretendía destruirle», dijo Amaranta pensativa. «Solo quería demostrarle que era útil». «Bueno, ciertamente lo demostraste», asintió Orlando. «Y creo que no solo a él, sino también a ti misma». Amaranta bebió un sorbo de champán, sintiendo el cosquilleo de las burbujas en el paladar. «Sí, supongo que tienes razón». Cuando el personal terminó de limpiar y se dispersó, Amaranta se quedó sola en el restaurante. Paseó por la sala vacía, saboreando el silencio y la sensación de logro. Era su triunfo, su renacimiento, su nueva vida. Subió al primer piso y se detuvo de nuevo en la ventana, mirando hacia la oscura plaza. El restaurante de Ramiro, al otro lado de la calle, estaba sumido en la oscuridad, tal vez como símbolo de la decadencia de su negocio.